Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El poder de la oración, interceder por otros. Para comenzar quiero establecer dos principios que son fundamentales en el tema de la oración. Número uno, ni la oración es una moneda, ni Dios es un vending machine o una máquina expendedora. Y esto es extremadamente importante que lo entendamos, porque la gran mayoría de los cristianos ven a Dios como una enorme máquina de deseos y bendiciones, donde miran a través del vidrio y seleccionan la bendición que quieren que Dios les conceda. Ahora, admitámoslo o no, de la manera en que usualmente lo vemos es que cada bendición tiene un precio a pagar. Y ese precio o ese pago lo hacemos con nuestras oraciones. Mientras más grande sea la bendición o más la deseemos, más tiempo tenemos que orar para obtenerla. Y si incluimos unos días de ayuno, entonces tenemos más posibilidades de que Dios nos la dé. ¿Saben cómo Jesús le llamó a esto en la Biblia? Paganismo. Porque donde quiera que el hombre tenga que hacer sacrificios, largas peticiones y súplicas para alcanzar la bendición de Dios, no está adorando al Dios que vino a revelar Jesús. En el cristianismo, la oración es algo completamente diferente. Y esto me da el paso para el principio número 2, que dice, la oración no es egoísta, sino altruista. En otras palabras, la oración es como Dios, que según 1 Corintios 13:5 no busca lo suyo, sino que siempre busca el beneficio de los demás. Comencemos. Otro principio bien importante es que la oración no es pedir, sino el medio por el cual ejercemos autoridad sobre aquello que Dios nos ha dado. Y quizás tú digas, ¿cómo la oración no va a ser pedir cuando tenemos varias citas en las que Dios mismo nos manda a pedir? Y la pregunta correcta sería, ¿a pedir qué? Si vamos a Mateo 7, del 7 al 11, que es uno de los textos que más nos gusta y que más tergiversamos para satisfacer nuestros deseos egoístas, notamos que dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Ahora, hay algo interesante en este pasaje, y es que al ser traducida la última oración, la ponen como que Dios dará cosas buenas, en plural, a los que le piden. E inmediatamente nosotros pensamos en una casa, un auto, trabajo, salud, etc. Sin embargo, una traducción literal de lo que dice el original sería, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará eso que es bueno a los que lo pidan? ¿Y qué es eso que es bueno? Si vamos al texto paralelo en Lucas 11:13, nos damos cuenta que eso que es bueno se refiere al Espíritu Santo. Y como el Espíritu de Dios es un agente libre como lo somos nosotros, ninguno de los dos fuerza al otro, sino que se pide a la entrada respetando la voluntad, tanto nuestra como la del Espíritu Santo. Pero también tenemos Mateo 21:22, todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Y Juan 11:22, y Juan 14 del 13 al 14, Juan 15:7 y 16, Juan 16 del 23 al 24 y verso 26. Todos ellos dicen cosas similares y todos están en un contexto de ejercer autoridad sobre algo que ya ha sido dado. La palabra pedir, que aparece en todos estos textos, es aiteo, y una de sus connotaciones es llamar por algo para que sea manifestado o para que sea ejecutado. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y si todas las promesas de Dios son sí en Jesús, entonces yo no tengo que hacer largas peticiones y súplicas o pasarme un día entero en ayuno y oración para alcanzar la bendición de Dios, porque la bendición ya fue dada, solo que todavía yo no la he hecho mía. Y yo te pregunto, ¿crees que Dios escucha más o menos la petición dependiendo del número de personas que están orando? ¿Crees que Dios escucha más o menos las peticiones dependiendo de la posición eclesiástica del que la haga? ¿Crees que Dios escucha más o menos las peticiones dependiendo de tus pecados? ¿Crees que Dios escucha más
o menos las peticiones dependiendo de cuán obediente eres en comer sano, vestir apropiado, devolver tu diezmo, no trabajar en sábado, hacer obra misionera, etc. Si tu respuesta ha sido sí, alguna de estas preguntas, lamento decirte que todavía no has conocido al Dios que reveló Jesús. La palabra clave en nuestras oraciones no es pedir, sino creer. Porque como bien dijo Jesús, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. ¿Pero creer en qué? Hay quienes dicen que cuando pedimos tenemos que creer que Dios nos dará lo que pedimos. Pero esto no es más que ver a Dios como un vending machine o una máquina expendedora, donde echamos la moneda, que sería creer, y Dios nos da lo que pedimos. Otros dicen que debemos creer lo suficiente para que la fe mueva el brazo de Dios. Pero esto no es más que pura presunción, porque nuestra fe se vuelve el centro y nosotros nos creemos capaces de someter a Dios a nuestra voluntad en vez de nosotros ser sometidos a la suya. Entonces, ¿en qué realmente debemos creer? En nada. Porque la pregunta no es en qué creer, sino en quién creer. Tenemos que aprender que la fe no se aferra a cosas, palabras ni promesas, sino en la persona que hizo todas las cosas y en aquel que sus palabras y promesas son fieles y verdaderas, porque Él es fiel y verdadero. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ahora comencemos a analizar este verso por el principio. Sin fe es imposible agradar a Dios, por la sencilla razón de que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Por eso no importa si oras una vez al día, 3 veces o 10. No importa si ayunas un día, una semana o un mes. O si oras solo o con un ejército entero. Porque si lo que haces, vives, dices y oras no son el resultado de contemplar a Dios y tener fe en quien Él dice ser, entonces tú sigues viviendo en pecado a pesar de que asistas a una iglesia y obedezcas todas las normas de tu denominación religiosa. Por otra parte, el verso de Hebreos sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y lamentablemente ninguna versión en español, por lo menos que yo haya visto, ha hecho un buen trabajo interpretando lo que quiso decir el autor. Porque no se trata de creer en que Dios existe, sino de creer que Dios es. En otras palabras, que Dios es quien dice ser. Es creer que Dios es el camino, la verdad y la vida, que Dios es amor, que Dios es la luz, la resurrección, la vida eterna, el creador, el sustentador, etc. Porque cada una de sus palabras y sus promesas están basadas en lo que Él es. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, o lo que es lo mismo, conforme a lo que Él es, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y yo te pregunto, piensa en esta frase. Mientras más pedimos, menos conocemos a Dios. ¿Qué reacción provoca en ti? ¿Estás de acuerdo? ¿Te molesta? ¿Piensas que es demasiado radical? Lee 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Y si es posible en la versión traducción al lenguaje actual. Cuando Dios decidió darnos todas las cosas, fue basado en algo que nosotros hicimos. Fue basado en algo que dijimos o pedimos de una manera determinada. Fue basado en la cantidad de veces que oramos, por cuánto tiempo estuvimos orando, o si nuestra oración tenía una estructura adecuada. O simplemente, Dios decidió darnos todas las cosas al presentarnos a su Hijo. ¿De dónde sacamos que la oración necesita tener cierta estructura para que sea escuchada y contestada por Dios? De acuerdo a 1 de Juan 5, 14 al 15, ¿en qué está basada la seguridad de contestación en nuestras oraciones? En lo larga y elocuente que estos puedan ser, en el método que usamos, en la estructura de la oración o en aquel a quien oramos. Siempre hemos escuchado decir que la oración tiene poder. Y al decir esto, no nos damos cuenta de que estamos dándole poder a las palabras que salen de nuestra boca y no a Dios. Es por eso que el hombre ha creado métodos, formas y estructuras correctas de oración para ayudar a que el poder de la oración o de nuestras palabras sea mucho más efectivo. Pero no solo eso, sino que hemos determinado el poder de la oración de una manera cuantitativa al decir que mucha oración, mucho poder, y poca oración, poco poder.
Sin embargo, la Biblia enseña algo totalmente diferente. Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. En otras palabras, no es en la oración ni en la cantidad de veces que oramos donde radica el poder, sino en el Dios de lo imposible. Por otra parte, no son las palabras que salen de nuestra boca, por muy elocuentes y bonitas que sean, las que tienen poder, sino solamente la palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías 55:11, Dios dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando la oración se convierte en un instrumento por el cual el poder de Dios se manifiesta. Consideremos por un momento la oración de Jesús cuando resucitó a Lázaro. Juan 11:41 al 43 dice, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y yo te pregunto, ¿en qué momento Jesús oró a su Padre para pedirle que le permitiera resucitar a Lázaro si esa era su voluntad? Tú puedes buscar esa oración por todo el capítulo 11 y no la vas a encontrar, por la sencilla razón de que esa oración no existe. Jesús sabía muy bien cuál era la voluntad de Dios. En el verso 4 de ese mismo capítulo, después que el mensajero dio la noticia de la enfermedad de Lázaro, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y después, 4 días después, al encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, ésta le dijo a Dios o a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Ahora escucha bien esto, porque Marta le acaba de pedir a Jesús que haga una oración a su padre en favor de su hermano Lázaro. ¿Y sabes cuál fue la oración de Jesús? Siguiente verso, número 23. Dice, Jesús respondió, tu hermano resucitará. Esa es la oración de Jesús a su Padre. Jesús no estructuró una oración con alabanzas a Dios y luego con un agradecimiento y mucho menos le hizo una petición o reclamo de alguna de sus promesas, sino que Jesús declaró la respuesta o la voluntad de Dios como hecha cuando todavía para los hombres no había pasado nada. Es por eso que en el verso 41, antes de decirle a Lázaro que saliera de su tumba, Jesús simplemente mira al cielo y dice, Papito, gracias porque ya me escuchaste. Y yo te pregunto, ¿quién te dijo que la oración para ser escuchada por Dios tiene que ser con los ojos cerrados o de rodilla para mostrarle a Dios que te humillas delante de su presencia? ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Cerrar los ojos en la oración o rendir nuestro corazón a Dios para que no hagamos nuestra voluntad? ¿Doblar nuestras rodillas o doblegar nuestro orgullo? Hacer una oración con palabras bonitas y declarar con fe y autoridad la voluntad de Dios sobre el necesitado. Lee 1 de Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo entiendes este verso a la luz de Juan 11:41 al 42? El bonus de esta semana lo encontramos en Lucas 22 del 31 al 32, donde vemos a Jesús intercediendo por Pedro a través de la oración cuando dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. No sé si has logrado entender bien lo que pasó en esta oración de Jesús por Pedro, pero vamos a analizarla detenidamente. Primeramente, vemos que Satanás le hace un pedido a Dios, y ese pedido consiste en que le dé permiso para probar a Pedro. Y yo te pregunto, ¿por qué Satanás tiene que pedir permiso a Dios cuando quiere probar o tocar a un ser humano? La respuesta es fácil. Porque nosotros le pertenecemos a Dios. No importa cuán malo seas, ni cuán profundo estés en el pecado ahora mismo. Tú le perteneces a Dios por creación y por redención. Así que Satanás no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo permitas. Hay un principio que dice, nosotros pedimos lo que no poseemos. De lo contrario, simplemente lo tomamos. Y es precisamente por esto que el diablo tiene que pedirte, porque él no te posee. Sin embargo, de la misma manera que Dios respeta nuestra libertad, también respeta la libertad que tiene Satanás de probarnos y mucho más si voluntariamente nos ponemos en las manos del enemigo. Pero no todo está perdido porque Jesús nos mostró
cómo poder librar a una persona de las manos del diablo. Y esto es poniéndonos en la brecha. Cada persona tiene un cerco de protección formado por el mismo Dios. Eso lo encontramos en varios lugares de la Biblia, como el Salmo 32:7 que dice: Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Sin embargo, cuando nos separamos de Dios y dejamos de mostrar su carácter, damos lugar al diablo en nuestras vidas, creando una brecha en ese muro de protección que le da acceso directo a nosotros. Pero Ezequiel 22:30 nos muestra un principio poderoso, y es cómo tapar la brecha que otras personas abren en sus vidas. Y dice así: Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no fuera destruida, pero no lo hallé. Jesús, con su oración intercesora por Pedro, se estaba poniendo en la brecha que Pedro abriría al negarlo. Y fue la fe de Jesús, en sustitución por la fe de Pedro, lo que le permitió regresar. Ahora nota algo bien interesante de las palabras de Jesús a Pedro. Él dice: y tú cuando te hayas vuelto a mí. Jesús, desde el momento en que aceptó ponerse en la brecha de Pedro, dio por respondida su oración y por suficiente para la victoria de Pedro, aún cuando nada de esto había pasado todavía. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Y yo te pregunto, lee 2 de Corintios 2 del 5 al 11, en especial el verso 10. En algún momento, pedir perdón fue un requisito para que la iglesia y Pablo perdonaran al ofensor. Lee Lucas 23:34. ¿Crees que el Padre contestó la oración intercesora de Jesús en la cruz? ¿Crees que el Padre dejó pendiente la respuesta a la oración de su Hijo hasta que alguno de sus verdugos se arrepintieran? Lee Hechos 7:60. ¿Crees que Dios contestó la oración intercesora de Esteban? ¿Crees que Dios dejó pendiente la oración de Esteban hasta que alguno de sus verdugos se arrepintiera? ¿Crees que en todos estos ejemplos se pone de manifiesto el principio de Mateo 18:18? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que Dios haya podido quebrantar en cada uno de nosotros tantos conceptos cerrados que tenemos con respecto a la oración. Recuerda esto: la oración tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que nos relacionemos con Dios para poder conocerlo mejor. Y dos, ser un instrumento del poder de Dios para la liberación de las almas. Para terminar, te dejo esta frase para que medites en ella. El cristiano no ora o pide por sus necesidades porque sabe que de ellas se encarga Dios. En cambio, el cristiano se encarga de ser la respuesta de Dios a las necesidades de los demás porque sabe que para eso lo llamó Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Ya tú sabes, es bien fácil si te quieres conectar con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like, o también a nuestro canal de YouTube y suscribirte a él. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque si vas a la sección que dice Pastor, puedes descargar todo el texto del material que acabamos de estudiar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.